Muy buenos días. Vamos a hacer la segunda parte de la tercera unidad de aplicación computacional, que es Excel, donde vamos a ver las principales funciones de trabajo que nosotros podemos hacer en lo que es el Excel. Sin duda, esto constituye lo que es una introducción, más que todo, a un Excel básico, ya que Excel habitualmente uno lo ve en tres niveles, ¿ya? Por lo tanto, son muchas las funciones y las aplicaciones que conlleva. Indudablemente que en la medida que uno va aprendiendo paulatinamente y con la curiosidad de cada uno, más los manuales que existen ya sea en la misma aula virtual nuestra o en cualquier otro medio, usted fácilmente puede ir haciéndose paulatinamente un experto en este software de tanta aplicación que tiene hoy en día en nuestro país, bueno, y por supuesto en el mundo. Vamos a compartir eh, el libro que vamos a trabajar hoy día. Vamos a ver la operatoria básica en Excel, y después vamos a ver un par de hojas más con distintas funciones que nosotros hemos preparado. Primero vamos a ver operatoria matemática con valores absolutos, o sea, valores como quien dice, ¿sabe qué? Voy a tomar el Excel y lo voy a trabajar como una calculadora. Por ejemplo, el número 1 dice, compré 2 kilos de naranja y 3,5 kilos de kiwi, a 500 y 350 pesos respectivamente. ¿Cuánto pagué por ello? ¿Cómo lo haría una calculadora? Recuerden que cuando yo voy a hacer un cálculo en lo que es el Excel, dijimos que teníamos que partir con la tecla igual en la celda correspondiente. Igual 2 kilos de naranja. Ya, 2 kilos de naranja. ¿Cuánto vale la naranja? 500 pesos. Lo multiplico por 500. Más 3,5 kilos de kiwi. O sea, 3,5 kilos de kiwi que valen 350. Es lo mismo que nosotros hicimos o hacemos en una calculadora. Y me da el valor correspondiente. Nosotros dijimos la clase anterior que esto tiene un formato. Nos vamos con el botón derecho, le decimos formato de celda, y en general, porque cuando estoy en general me muestra tal como está, como vienen los datos, sin ningún formato, yo le voy a colocar que sea número y le voy a colocar la separador de miles y sin decimales, porque nosotros cuando hablamos de dinero no trabajamos con decimales. Y me queda ahí claramente que es el 2225. Pero como les digo, lo que estamos haciendo ahí es sencillamente un cálculo como lo hacemos en la calculadora. En el número 2 dice, me pagan 6.500 pesos por hora normal de trabajo. Por hora extra, esa cantidad aumenta en un 50%. ¿Cuánto vale mi hora extra? Entonces yo voy a calcular el valor de la hora extra. Entonces le digo, ¿cuánto vale la hora normal? 6.500. Y esto lo voy a aumentar en un 50%. Lo multiplico, tal como ustedes lo vieron en matemática, por 1,5. Y me va a dar 9.750 pesos. Otra vez el botón derecho, formato de celda, o me pongo en la celda anterior y le digo copiar formato con la brochita, me pongo arriba y está exactamente con el mismo formato. ¿Ven qué fácil? Esa sería la manera. Después dice la número 3, Pedro obtuvo las siguientes notas en matemáticas: 6, 5,5, 6,7. ¿Qué promedio obtuvo? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros en la calculadora? Le decíamos igual, vamos a tener que abrir paréntesis porque necesito sumar el 6 que sacó ahí más el 5,5
más el 6,7, cierro paréntesis y lo divido por 3. Y ahí me da el promedio de nota que tengo. Pero ¿sabe qué? Nosotros las notas las usamos con un decimal. Entonces, botón derecho, formato de celda, le digo número y un decimal. Y en vez de aparecerme el 0,066666, me da 6,1, que es lo que corresponde. Vamos a una operatoria matemática ahora, pero con valores de referencia. O sea, voy a hacer uso de las celdas, tal como lo hicimos la clase pasada en los ejercicios que hicimos. ¿Ya? Aquí tengo los tomates, plátano y manzana. Tengo la cantidad de kilos que estoy comprando, 2,5 de tomate, 2 de plátano, 3 de manzana. Y el valor que tiene cada uno de ellos. 800 pesos el kilo de tomate, 1000 pesos de plátano y 750 de manzana. Y lo que voy a hacer ahora es calcular cuánto me sale el precio de cada producto. Para eso, como voy a hacer una fórmula, dijimos, signo igual siempre, siempre. Y yo puedo indicar dónde está, en qué celda está este 2,5. Está en la celda C19 y puedo escribir C19. Y lo multiplico por la celda D19. Y automáticamente me lo marca con distintos colores para indicarme, usted eso es lo que está haciendo. Le doy Enter y ya ha calculado cuántos son los 2,5 kilos. La otra manera que podría haber sido, que es lo que uno habitualmente hace, le dice igual, le hace clic donde está lo que yo quiero, la opción de multiplicar, clic en la otra, obviamente me cambia los colores para mostrar que eso es lo que tengo seleccionado, le doy Enter y ya está listo, calculado, en este caso, el valor del producto. Y como vimos en la clase pasada, nosotros podemos copiar a través del botón de copiar y pegar enseguida cuando esté disponible, o en el botón derecho también tenemos la opción acá arriba de copiar, ¿verdad? Copiar y posteriormente pegar, o como también lo vimos en la clase pasada, lo más sencillo era colocarnos al final y estirar hasta los datos correspondientes. ¿Mm? Luego acá dice total de la feria. O sea, lo que me está insinuando directamente, en realidad, es que yo sumo estas tres cantidades. Entonces yo puedo decirle, mire, igual marco S, sume este y sume este. O sea, los tres. Lo doy Enter y ya obtuve la suma de los tres. Nosotros nos damos cuenta que, sin ser grandes matemáticos, que 2.000 más 2.000 más 2.250 me da 6.250 pesos. Esa viene a ser una manera a lo mejor un poco larga de hacer las cosas, porque yo puedo usar para sumar una fórmula bastante más rápida. ¿Ah? Esa es la función suma, que yo abro el paréntesis, marco el rango, tal como vimos en el min, el promedio, el max, en la clase anterior. Acá vemos la suma. Le doy Enter y ya está calculada la suma, en vez de estar haciéndolo paso por paso. Algunos me dirán, sí, fíjese que en este caso a lo mejor aparecen 2 celdas, más suma, el otro eran 3 celdas, anda por ahí nomás la cosa, sí, cuando son poquitos, anda por ahí nomás la cosa, ¿ya? Pero cuando yo tengo, no sé, 200 datos, créame que el colocar el rango va a ser bastante más rápido, en vez de escribir cada uno de los elementos de la celda. Pero aún así, hay otra manera más fácil todavía, más rápida. Y existe en el Excel, en la barra de el menú de inicio, acá al fondo, hay una que dice autosuma, ¿ya? Que lo puedo hacer con la tecla Alt más el igual,
si lo quiero hacer con comando. Dice, agrega automáticamente un cálculo rápido a la hoja de cálculo, como, por ejemplo, una suma o un promedio. Nosotros le hacemos clic ahí y nos da suma, promedio, contar número, el max, el min, y tengo varias más funciones que yo la puedo agregar. Entonces, basta que yo le diga así, igual, me voy a autosuma, y le digo suma, y automáticamente, sin que yo le dijera nada, me seleccionó los datos. No es que yo lo haya hecho rápido, no. Él solito lo selecciona. Se lo voy a mostrar nuevamente porque parece como magia la cosa. Y es como magia. Me pongo ahí y en este caso en realidad basta que presione autosuma y automáticamente me coloca eso. ¿Cómo sabe Excel que debe colocar ese rango? Por un tema muy sencillo. Porque si ustedes se fijan, yo estoy justo debajo de una cantidad numérica, de una columna que hay solamente números, y me pongo en la última celda. Entonces, basta que yo le ponga ahí suma, o más rápido le digo autosuma, ¿ya? Me va a preguntar qué cosa, o sencillamente yo no le digo nada, ni siquiera el mísero igual. Basta que yo le diga autosuma, listo. Me escribe todo. Va a considerar, como hay datos hacia arriba, automáticamente que considera todo ese el rango respectivo. Enseguida le doy Enter y me va a dar los valores respectivos que acabo de contarle. Ahora, lo mismo anteriormente, formato de celda, le digo que sea número, usar separador de miles, sin decimales, y me queda lista la información. La número 5 dice, ¿cuántas calorías consumió en promedio Pedro a la semana? Bueno, yo podría hacerlo también de la misma manera, en vez de decirle autosuma, le digo promedio, y automáticamente me selecciona el rango, pero súper rápido. Esto siempre lo toma uno hacia arriba automáticamente. Si no hay hacia arriba y hay hacia abajo, también lo considera, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si tiene varios a su alrededor, va a la primera instancia que va a colocar, siempre va a ser este tipo de datos. Nos da el valor correspondiente. Obviamente, si quiere, usted va al botón derecho, nuevamente lo mismo. Le digo número, usar separador de miles, adentro. Y tengo todos con sus datos correspondientes. La otra es que yo escriba promedio, el rango, le doy enter y obtengo la misma cantidad. Por eso le digo que es bastante más sencillo, en que yo, sin colocar nada, me voy, selecciono lo que yo quiero, promedio, y voy a obtener, ay, pero me equivoqué de donde me puse en la celda, perdón, ahí. Promedio, y sencillamente me entrega el valor. Podría haber seleccionado también acá, en vez del promedio, si yo quiero el max, también max de ese valor, 3500, que es el valor más alto, o si hubiese preferido el min o el mínimo, tal como lo vimos en la clase pasada, el mínimo, y enter, y obtengo el valor más pequeño, que en este caso es 1980. Pero obviamente vamos a dejar el promedio porque es lo que me estaban pidiendo. El otro era a modo de demostración, que lo puedo hacer bastante rápido. Entonces, tiene muy rápido resultado. Nosotros lo podemos hacer rápidamente, ¿ya? Vamos al número 6, un concepto súper interesante, muy importante, que dice que la importadora Olé necesita poner precio en pesos a sus productos. Ocupa la celda de borde rojo para convertir el euro a pesos. Dice que un euro son 780 pesos.
Esa es la equivalencia. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos entonces que vale 780 pesos. Entonces, ¿cómo convertimos desde euro a peso? Voy a tomar la cantidad en euros que está acá, la voy a multiplicar aquí por el valor que tiene en euro. Súper sencillo. Marco ese, le digo, lo multiplico, me voy abajo del valor y le digo 780. Muy bien. Y me calculó el precio correspondiente. Pero, si usted se fija, como este estaba con doble cero porque es euro, ¿verdad? Eh, nosotros no usamos para nada, ¿no es cierto?, lo que son los decimales. Entonces le digo formato de celda, le digo moneda si usted quiere, para que sea en peso, le digo sin decimales, ahí aparece el símbolo automáticamente de peso y me aparece ahora ya no como 14.040 sencillamente, sino que me dice 14.040 pesos. ¿Bien? Y ahora, bueno, como lo hemos hecho anteriormente, copio para abajo y voy a obtener el resultado de lo... Voy a obtener el resultado. No obtuve ningún resultado. ¿Qué pasó? A ver, la fórmula. Multipliqué ese por el de acá. Bien. ¿Qué pasó en la de abajo? Voy a ver la de abajo. Tomo los 19.000, muy bien, porque estoy haciendo 19 euros, perdón, y lo voy a multiplicar ¿por cuánto lo multipliqué? Por el de abajo. No, pues. Yo necesito que se multiplique también por el valor del euro, no por el otro de abajo. ¿Y qué pasó con el otro? Tomemos este, D40, ¿está bien? Que es este, por F51. ¿A dónde está F51? Por acá, o sea, no, 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 no. No es lo que yo quiero. Yo quiero, lo voy a achicar para poder verlo en detalle. Yo quiero que cada uno de estos valores, cada uno de estos, todos se multipliquen por S. Ah, entonces lo que pasa cuando yo copio hacia abajo, si ustedes se fijan, automáticamente se me va corriendo el rango para abajo. Este era el D36 por el F47. El de abajo me va a multiplicar el D37 porque lo incrementé en 1 por el F48. Este también se incrementa en una celda. Entonces digo yo, no, 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 no. Eso es lo que no debiera ocurrir. Yo multiplico que todos estos debieran ser multiplicados por esto. Entonces estamos en presencia de una necesidad distinta. Lo que yo quiero es que esta celda siempre sea multiplicada por cada uno de estos, o sea, que sea una celda fija. ¿Cómo hacemos eso? Para eso, la fórmula es distinta. La primera parte es exactamente igual porque quiero multiplicar esa celda. Y le digo multiplicado por esa. O sea, me dijo, hasta aquí está todo bien. Sí, todo igual, pero aquí viene la diferencia. Como yo quiero que sea esa una celda fija, no relativa como en la otra, porque relativa va cambiando dependiendo en la posición que se encuentre. Esta yo quiero que se mantenga fija, o sea, que todos multipliquen por ella. Para eso presiono la tecla F4. Ojo, F4. No la letra F y luego el número 4. No. En la parte de arriba de su computador viene la tecla escape, ¿no es verdad? Está F1, F2, F3, F4. Cuando yo digité el F47, ahora presiono F4, miren lo que pasó. Automáticamente la letra que identifica la columna F queda encerrado por ambos lados, por delante y por detrás, por un signo peso. Eso le va a indicar, o le indica en el Excel, que su celda quedó fija. Ahí está. Veamos qué sucede si yo multiplico o copio hacia abajo. Ahí todos los datos me resultan. Voy a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver en detalle. Si usted se fija, ahí está D36 multiplicado por F47. Aquí está D37
también por F47. Acá está D38, también por F47. Y si verifico cada uno de ellos, todos van a estar multiplicados por la celda F47. Eso es lo que nosotros determinamos o decimos, se fija la celda, ¿ya? Que usted puede escribir el signo peso por delante y por detrás del indicador de columna, o hacerlo con la tecla F4, tal como les comentaba. Vamos a conocer algunas otras funciones distintas que tiene Excel. Ya nos adentramos en cada vez más y más funciones, que son las que aparecen obviamente también en el manual que ustedes tienen en el aula virtual, que lo pueden consultar para ir viendo cada una de las diferencias que pueden existir. Dice, utilice solo las funciones de conteo, usando como parámetro de entrada solo los datos de la tabla B26 a E32. O sea, aquí está, no haga referencia a resultados anteriores, solo a la tabla. Yo creo que no es B26, ¿ya? Lo voy a arreglar al tiro porque aquí debiera decir B6. Me equivoqué. Y debiera ser hasta el E13. No sé qué pasó que me equivoqué tanto. Debo haberlo seleccionado y después lo hice. Ok. O sea, me estoy refiriendo a esos datos. Existe la función que se llama contar y cuenta números. Eso hace la función contar. O sea, yo voy a colocar ahí, le voy a decir contar, abro paréntesis, marco todo lo que está ahí seleccionado, todos ellos, cierro, y me va a dar 18. ¿Qué significa el 18? Todos los números que están acá, sean positivos, sean negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oiga, ¿y si yo borro ese? 17. Deshacer, claro, acuérdese la barra rápida. Oiga, y las que son solamente texto. Para eso existe la función contara. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. O sea, aquí cuenta lo que haya en número, en letra, o sea, perdón, las ocupadas. Me equivoqué de celda. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Marco todo esto que está acá y me va a dar que son 23. Si yo cuento las celdas, independiente que sean números o palabras, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ocupadas. Oye, y si yo quisiera solamente texto, bueno, le digo, résteme las ocupadas menos las numéricas. Y me va a dar que hay 5 de texto. La cuenta, está el gato, el perro, hola, gato otra vez y perro. O sea, ahí hay 5. Oye, si le agrego una por ahí, le pongo feo, me cambia toda la configuración. Ya las numéricas siguen exactamente igual, ahora las ocupadas son 24 y ahora el texto son 6. No 5 como habían hace un instante. ¿Se fija? Ahí ya conocemos otra función más. Acá dice que cuente, otra vez seguimos contando, pero la cantidad de alumnos aprobados y reprobados de la tabla utilizando ahora el contar punto sí. O sea, el contar tiene una condición. Cuente si ocurre, y ahí aparece el contar punto sí, ¿se fija? Contar punto sí, si ocurre o coincide con la condición dada. Entonces yo le digo, mire, aquí en ese rango, ahí, quiero que me cuente, y le pongo punto y coma, para decirle cuál es el criterio que yo quiero. Y los criterios, independiente que sean números o letras,
se escriben encerradas entre comillas. Y le digo, yo quiero los aprobados. Cierre comillas. ¿Cuántos aprobados hay? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí le puedo colocar, si usted quiere, aprobados. Y acá abajo le voy a colocar los reprobados. ¿Cómo va a ser? Exactamente igual, pero en vez de decir en la función, le voy a marcar el mismo rango y le voy a decir que ahora es reprobado. Reprobados. Y me va a dar 0. Entonces uno dice, no, pues hay cuánto, hay 1, hay 2, hay 3 reprobados, y me ha dado 3, pues. ¿Qué pasó en la fórmula? Claro, porque yo en la fórmula, en vez de colocarle reprobado, le puse reprobados. Oiga, pero una letra más. Así de riguroso y exacto es. Si usted le coloca reprobado, entonces le va a contar los reprobados. Si le puse reprobados, no hay ningún reprobados. ¿Lo fija? Ahí me van a aparecer los 3. Y si yo los cuento, 4 más 3 son 7, que son los 7 estudiantes que aparecen ahí. Aquí hay otro ejercicio donde tengo ahí una pequeña biblioteca, ¿no es verdad? Donde dice el libro, 100 años de soledad, el autor, Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Quien la tiene la editorial Océano. El vendedor fue Castillo. Y la comisión acumulada, el 12%. Y así sucesivamente está después Paula, La Quinta Montaña, Lazos de Amor, El Alquimista, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que me hacen aquí, ¿cuántos libros hay en la librería? Uh, para eso podemos contar, ¿cierto? Contara. ¿Y qué le digo? Cuénteme en todo este rango. Y me va a decir que hay 20. Si los cuento hacia arriba, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Se fija? Súper fácil. ¿Cuántos libros tienen comisión acumulada? ¿Dónde está la comisión acumulada? Está aquí, al final. Ah, pero eso es un número, claro. Entonces lo puedo usar como contar. Claro, muy bien. Contar. Abro paréntesis. Marco el rango. Si usted se dio cuenta, el rango lo puedo marcar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero cuando yo lo voy a ver, el rango siempre parte desde el primero hasta el final. Aunque yo haya partido al revés. Contar y me va a contar que hay 15. ¿Por qué? Porque lo que yo fui a contar fueron los números. Entonces, si yo los cuento, me sale mejor contar los vacíos, ¿no es verdad? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 vacíos. Como eran 20, obviamente hay 15. Después me dice cuántos libros son distribuidos por la editorial Océano. Entonces voy a decirle que me cuente si, y ahí viene una condición. Entonces, ¿dónde están las editoriales? Están aquí. Entonces me pongo acá, le digo aquí en todas estas, ¿qué quiere que me cuente? Quiero que me cuente las que son océano. Entonces, comilla, océano. Cierro comilla. Le doy enter y otra vez voy a tener problemas. Pero ¿cómo? Si ahí le puse océano. Y acá dice océano, pero sí, es que los océanos son distintos. El que muy bien está escrito acá, está con acento. Acá yo lo escribí sin acento. O sea, el acento también incide exactamente. Entonces, si nosotros vamos a escribir con acento, entonces cuando preguntamos también tengo que colocarle el acento correspondiente a océano y se me soluciona la situación. Y cuento que efectivamente hay 6 de la librería, perdón, de la editorial Océano que aparecen en el listado. Ahí estamos. 1, 2, 3,
3, 3, 4, 5, 6. No hay más para abajo. Después dice, ¿cuántos libros tienen comisión de hasta un 40%? O sea, cuando dice hasta, o sea, de ahí para abajo. O sea, menor. Entonces, nuevamente voy a contar, punto sí, y le digo, tienen comisión, entonces vamos a la comisión, ahí, que sea hasta 40%, o sea, comilla, menor 40%. Cierre comilla. 10. Parece que está muy pequeño, ¿eh? No se ve bien la fórmula. Si yo me doy cuenta, ahí empiezo a contar 1. ¿El 40 lo incluyo? No, porque es menor a 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y por qué me dio 10? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí sí, ahí ha faltado contar 1. Como le digo, en este caso, el contar puntos sí va con el rango donde yo voy a hacer el conteo y también, en este caso, la condición va encerrada entre comillas. Cuando yo quería contar y quería hacerlo solamente con una palabra, escribía la palabra también encerrada entre comillas. Acá en este caso es sencillamente un contar, lo que yo voy a hacer es contar cuántos tienen acumulados, como todos estos son acumulados, no me está pidiendo ninguno en particular, sencillamente yo marco con contar el rango de números que va a ser. Y en el anterior era cuántos libros había en la biblioteca, esos son los títulos, ¿no es verdad? Y por eso usamos contara, porque para contar letras se usa el contara. Vamos a la parte 3. Algo importante que aparece sin duda en Excel, bueno, y en todas los informes que uno necesita hacer muchas veces, es que uno necesita crear un gráfico. Un gráfico que puede ser, digamos, de distintas características y distintas formas. Por ejemplo, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico circular, puede ser un gráfico de línea, muchos gráficos o distintos tipos de gráficos que nosotros hemos hecho en nuestra vida y que también lo podemos hacer en Excel. Y la gracia que tiene es que es bastante rápido hacerlo y muy fácil hacerlo. Lo otro también es que a lo mejor yo hice el gráfico y después me dicen, no, los datos no eran eso, es tan malo. ¡Oh! Tengo todo malo entonces. No, tranquilo. Usted basta que cambie los valores que tiene acá en los datos y automáticamente se va a ver reflejado en el gráfico. Es más, habitualmente uno cuando trabaja en un informe, el trabajo de redacción y el trabajo pesado, digamos, lo está haciendo en Word. Y está escribiendo todo lo demás. Oiga, necesito un gráfico. Pero Word no me hace gráfico. Entonces, ¿dónde hago el gráfico? Pongo los datos, abro Excel, meto los datos, hago el gráfico, listo, tomo el gráfico, ¡pum! Y lo llevo a Word. Lo puedo llevar, pero por supuesto, porque lo que genera acá en Excel es un objeto. Y los objetos yo los puedo llevar sin ningún problema. Ah, súper bien. Ya. Y nuevamente el mismo problema. ¿Y qué pasa si los datos estaban malos? Imagínese, lo hice aquí y más encima estar allá. No se preocupe. Usted tiene todo abierto, así que se mete aquí, hace los cambios correspondientes y le va a cambiar el gráfico acá. ¿Y qué pasó en el informe? También.
automáticamente, porque todo está enlazado. Es lo bueno o lo grande que tiene el Office, que yo puedo integrar distintas cosas. Ah, es más, a lo mejor yo lo tenía hecho en el informe y también estaba haciendo la presentación en el Power. ¿Qué pasó con los gráficos? Se actualiza automáticamente en el Word y se actualiza automáticamente en el Power. ¿Qué más podemos pedir? Imposible más, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a ver los gráficos. Selecciono yo los datos y le digo insertar y aquí me aparecen todos estos gráficos que aparecen ahí. Es cosa de que uno empiece a elegir nomás. Ahí aparecen gráficos recomendados, por ejemplo, y dice, ¿desea que le recomendemos un buen gráfico para presentar sus datos? Y le da la alternativa y qué sé yo. O yo digo, no, sabe que yo quiero un gráfico de columnas o de barra. Hago clic en él y me va a desplegar una serie de gráficos que pueden ser de esa manera o puede ser como más en tres dimensiones, ¿ya? O a usted le gustan las barras para el otro lado, o de esa manera. O sea, aquí uno dice, ¿cuál de tus gráficos es el mejor? El mejor va a ser el que usted elija, el que se sienta más cómodo, el que interprete mejor los datos. Por ejemplo, ya que quedé en ese, voy a elegir ese. El gráfico está listo. Oiga, pero sí, nosotros le podemos dar algunas cositas, le podemos colocar colores, le podemos colocar fondo, le podemos colocar un título al gráfico, como dice ahí. Pero en gran medida, lo que está ahí está listo. Fíjese, dice acá primer trimestre. Por lo tanto, los datos que están acá corresponden al primer trimestre de todos ellos. El azul dice corresponde al formondeo. Formondeo, o sea, todos los datos del formondeo son azules. Entonces tengo esa barra azul, esa barra azul, esa barra azul, esa barra azul. Todas son azules. Del Citroën, la Burdeo, la Burdeo, la Burdeo. La verde del set. Listo. Y tengo ahí, además, los 4 trimestres. Primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre. Y aquí me está indicando cuáles. Título de gráfico. Entonces yo marco, es un cuadro de común y corriente de título, un cuadro de texto, y le escribo yo, dice ahí, ventas por trimestre. Ok, le pongo ventas por trimestre. Le quiere dar una cosita, usted se puede ir a inicio, y digo cosita, mire, no sé, le puedo colocar un relleno, ¿no? Otro colorcito, el que usted quiera. Listo. ¿Sabe? Yo no le quería decir nada. ¿Qué cosa? De que el color de las barras no me gusta mucho. ¿Le podré cambiar el color de las barras? Usted le puede cambiar lo que quiera. Es más, vamos a cambiarle, ya, el verde, el que menos me gusta, ya, el verde se lo voy a cambiar. Lo selecciono, automáticamente quedan todos seleccionados, ya, y aquí al lado inmediatamente me apareció el relleno. Y le digo, cambie el relleno. Quiero un relleno sólido y quiero el color que usted quiera. Amarillo. Listo. Oiga, se ve más feo. Bueno, si el color, vamos a suponer que es el correcto y estamos listos. También le puedo dar algún relleno al fondo, o sea, formato al área de gráfico. Y me aparece ahí que yo le puedo colocar un rellenito también. No, amarillo no, por favor, porque imagínense, me quedaría todo demasiado. Ya, ese color, ya, se ve mejor, ya, ok. O sea, si usted se fija, aquí uno tiene hartos lugares donde moverse para que esto quede bastante más bonito, ¿ya? Además lo puedo tomar, si usted se fija, esto está completamente en el aire, es un objeto. Ah, pero como yo le dije, ¿sabe qué? En el Formondeo no se vendieron 10, sino que se vendieron 45. ¿Qué va a pasar? Automáticamente, en el primer trimestre, donde está ese dato del Formondeo, cambió inmediatamente la información. Si yo vuelvo donde estaba atrás, vuelvo donde estaba, o
en el set, ¿no es cierto? El que tiene 15, que tiene más, no, en realidad eran 33. ¡Pum! Automáticamente me cambia la información. O sea, esto es totalmente dinámico. Y así como fue tan fácil crearlo, es tan fácil también eliminarlo. Lo marco y lo elimino y aquí no ha pasado nada. Porque ¿saben qué? No me gustó ese gráfico. Y voy a insertar otro gráfico. ¿Sabe qué? Voy a insertar uno de estos, uno circular. Ese me gusta. Ese sí que me gusta. Y tengo por colores, ¿no es cierto? El primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, con los colores correspondientes. ¿Y qué puedo colocar en cada uno de ellos? Bueno, yo tengo para colocar etiqueta de datos, agregar etiqueta, y me va a colocar las cantidades que aparecen ahí, por ejemplo. Porque en este caso, yo tengo solamente del formondeo, que estoy mostrando solamente esos datos, para ver aquí comparativamente en qué trimestre vendí mal, etcétera, etcétera. Lo mismo, si los colores no me gustan o quiero destacar, por ejemplo, este que es el más grande, lo selecciono 2 veces y lo puedo estirar y lo saco de su eje para hacerle un pequeño que quede más notorio. ¿Mm? O sea, si ustedes se fijan, podemos jugar mucho con el tema de los gráficos. Vamos a la parte 4 y final. Una instrucción que también es bastante importante. Tenemos acá, dice, la función lógica, función sí. La función sí es una función lógica que, tal como su nombre lo indica, implica condiciones. Frente a una situación dada, o sea, una condición, aparecen dos alternativas posibles. Si se cumple la condición, la función debe devolver algo, o sea, un número, una palabra o un cálculo, lo que sea. Si no cumple la condición, la función debe devolver otra cosa, debe, ¿ya? O sea, siempre vamos a tener que devolver algo, un número también o una palabra. Oye, que si no devuelve nada, entonces si no devuelve nada, no tiene sentido hacer la pregunta. Porque siempre cuando yo hago una pregunta, puedo tener una alternativa u otra alternativa. Pero siempre van a existir las dos. Si no, no tiene sentido que yo haga la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que tenemos a Pedro, que tiene 15 años, y Ana, que tiene 35 años. Para comprobar si una persona es mayor de edad, Pedro es mayor de edad, nosotros decimos o escribimos eso. Si B9, que en este caso viene a ser la edad que tiene Pedro, es mayor o igual a 18, entonces le decimos que es mayor de edad. De lo contrario, menor de edad. ¿Resultará? ¿Será verdad? Pongamos aquí si es mayor de edad o menor de edad. ¿Ya? Mayor de edad la va a colocar en símbolo de pregunta. Entonces aquí yo voy a escribir y voy a sacar esto, lo voy a colocar un poquito más allá para que no me moleste. Le digo igual si, lo voy a agrandar primero, igual si la prueba lógica, en este caso que es la edad, si es mayor o igual, el mayor igual no existe en computación así como un solo signo como nosotros lo hacemos en matemáticas, ¿no? ¿Verdad? Que le pongo la rayita y la rayita de abajo. Aquí no existe esa posibilidad. Uno tiene que escribirle mayor e igual. No igual mayor, no. Mayor igual. O es mayor solo, o es mayor igual, o menor igual, pero siempre va de esa manera, tal como se pronuncia. ¿Mayor igual a qué? A 18 porque en nuestro país, eh, si una persona es mayor o igual a 18, pasa a ser mayor de edad. Punto y coma, como dice ahí, viene la separación, entre comillas, le digo que es mayor de edad, cierre comillas. Ahí está la respuesta sí.
o el valor verdadero para la condición que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasa si no cumple esa condición? Ah, entonces le pongo entre comillas que es menor de edad. Cierro las comillas, cierro el paréntesis, le doy enter y ya acabo de calcular o decir que esta persona efectivamente tiene 15 años, por lo tanto es menor de edad. Si yo copio para abajo, ¿qué va a pasar con esta otra persona? Esta persona sí es mayor de edad porque tiene 35 años. ¿Qué pasa si yo lo hago mayor de edad, le pongo 18? Me va a colocar mayor de edad. Y este otro, al revés, le pongo que es menor de edad. ¿Mm? Así de fácil. Vamos a probar un pequeño ejercicio donde voy a tener que calcular, dice, rellena las celdas que quedan por calcular. En rentabilidad, escribir si es rentable, el porcentaje de ocupación supera el 80% y no rentable en caso contrario. Entonces, lo primero que dice acá, este es de distintos hoteles, está el Hotel Benidorm, La Manga, Altea, Javea, etcétera, etcétera, en la cual yo tengo que sacar cuántas son las habitaciones libres. Acá tengo el número de habitaciones que tiene, por ejemplo, Benidorm, y esta es la cantidad de habitaciones ocupadas que tiene. Lo único que tengo que hacer yo es hacer la sustracción entre el número de habitaciones menos las habitaciones ocupadas. Y lo mismo, copio para abajo y ya tengo el dato para todos hacia abajo. A lo mejor hay algunos que esté un poquito crítico, ese por ejemplo tiene 15 libre, claro, de 4.35 a 4.50 son 15 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? Voy a tomar las habitaciones ocupadas y la voy a dividir por el número de habitaciones. Y ahí voy a tener el porcentaje correspondiente. Bueno, en realidad no lo obtengo directamente, ¿no? Yo tengo que hacerlo ahí, bueno, el formato celda yo lo había hecho, entonces cuando aparezca me va a salir de esa manera, 0,5358, como un número raro, ¿no? ¿Verdad? Súper raro. Entonces uno dice, oiga, pero es el porcentaje, entonces nosotros debemos colocarlo en porcentaje. Me voy al formato de celda, le digo porcentaje, y uno le dice, ¿cuántos decimales quiere? Póngame uno nomás. Entonces le pone un decimal. Y me va a mostrar todo esto. Si usted se fija, cambia notoriamente los números, se ven bastante mejor. Y la rentabilidad me dice que la rentabilidad, escribir rentable si el porcentaje de ocupación supera el 80% y no rentable en caso contrario. Entonces voy a preguntar si ese porcentaje de ocupación es mayor, si lo supera, 80%, entonces uno dice sí, oiga, no, si, mire, si ahí nosotros sabemos que no, pero usted tiene que suponer primero siempre que sí, porque viene la condición y automáticamente la respuesta que nosotros debemos colocar siempre es la respuesta sí, supera el 80%. Ah, entonces le voy a colocar un mensaje que esto es rentable. Y si no es así, ah, entonces es no rentable. Cerramos el paréntesis y nos aparece que es no rentable. Y enseguida copio para abajo y nos damos cuenta en cada una la respuesta que le corresponde. Entonces me aparece rentable, rentable, no rentable, 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 no rentable. O sea, todo el que supere el 80% está con una rentabilidad y el otro no está, no está rentable. Bueno, en el manual que aparece en el aula virtual aparecen bastantes más fórmulas, no tantas más en realidad, algunas cositas que son importantes, como poder en un momento determinado hacer alguna contabilización más rápida. En fin, yo les sugiero que lean el manual y en todo caso en el manual está bastante en detalle qué cosas hay que hacer para obtener justamente cada una de las instrucciones eh, que se indica. En este caso, nosotros hemos realizado las
principales funciones, las más importantes o las más difíciles de poder solucionar o de trabajar para que ustedes lo vieran en forma más detallada y lo vieran en una demostración que nosotros estamos haciendo acá directamente en el Excel. Con esto daríamos por concluido esta última clase de aplicación computacional. Muchas gracias y que tengan buen día.